Más del 80% del océano sigue sin ser explorado, y aunque cubre la mayor parte del planeta, aún sabemos más de Marte que del fondo del mar. Pero, ¿y si allá abajo se esconden secretos que podrían cambiarlo todo? Desde estructuras inexplicables hasta criaturas imposibles. Estos son 20 misterios escondidos en las profundidades del agua. Bienvenidos a Oculto ante tus ojos. Hallazgo 20. El Titanic, la desaparición silenciosa. Hundido en 1912, olvidado bajo el Atlántico y ahora en ruinas. Un equipo liderado por el explorador Víctor Vescovo descendió más de 3.600 metros para ver el Titanic de nuevo, después de 14 años sin imágenes nuevas. Lo que encontraron fue desolador. Partes del barco, icónicas durante décadas, ya no existen. La bañera del capitán, la barandilla del "soy el rey del mundo", todo desaparecido. Las bacterias, las corrientes y el tiempo lo están devorando. Los expertos predicen que en pocas décadas no quedará nada. Antes de subir, la tripulación dejó una corona de flores, silencio, respeto y una certeza inquietante. El Titanic está muriendo otra vez, pero esta vez lentamente. Hallazgo 19. Los faraones olvidados bajo el agua. Sudán. Un grupo de arqueólogos desciende por una escalera ancestral en busca de una tumba y la encuentra sumergida por completo. Se trata del enterramiento de Nastacén, uno de los faraones nubios, reyes africanos, con piel oscura cuya historia ha sido durante siglos silenciada por la narrativa oficial del Egipto. El equipo, liderado por Piers Paul Kidsman, buceó a través del pasaje inundado y alcanzó 3 cámaras funerarias decoradas con techos abovedados. Allí, entre la oscuridad, encontraron estatuas doradas intactas, silenciosas y brillantes bajo el agua. No se hallaron momias, pero sí pruebas irrefutables de que los faraones nubios existieron, gobernaron y siguen reclamando su lugar en la historia desde las profundidades de la tierra. Hallazgo 18. El Triángulo de las Bermudas. ¿Y si el misterio está abajo? Durante décadas, el Triángulo de las Bermudas ha sido sinónimo de desapariciones inexplicables. Pero mientras todos miraban al cielo y la superficie, el verdadero secreto podría estar en el fondo del océano. Allí, entre fallas tectónicas, montañas sumergidas y fosos abismales, se han descubierto depósitos de hidratos de metano, una sustancia que, si se libera repentinamente, puede crear burbujas capaces de hundir barcos en segundos. Y justo en el corazón del triángulo se encuentra la fosa de Puerto Rico, la más profunda del Atlántico, un abismo donde ni la ciencia se atreve a bajar. Los enigmas siguen multiplicándose y con ellos la sospecha de que no todo lo que ocurre en ese triángulo es casualidad. Hallazgo 17. El buque de guerra que prefirió hundirse. Mar Báltico 2019. Mientras exploraban restos de naufragios, un equipo arqueológico encontró algo inesperado. Un buque de guerra del siglo XV perfectamente conservado. Las investigaciones revelaron que se trataba del Applet, gemelo del famoso Vasa, construido para infundir terror, pero jamás destinado a navegar por mucho tiempo. A diferencia del Vasa que naufragó en su viaje inaugural, el Applet fue hundido deliberadamente como si alguien hubiera querido borrarlo de la historia. Hoy descansa en silencio, intacto bajo el agua, convertido en una cápsula del tiempo. Una advertencia olvidada de un poder naval que decidió desaparecer antes que ser visto. Hallazgo 16. El Cristo que abraza el abismo. A 17 metros bajo la Riviera Italiana, entre peces y corales, flota una figura inmóvil con los brazos abiertos, el Cristo del Abismo. Fue colocado en 1954 por el buzo Duilio Marcante, en memoria de su amigo Darío, que murió trágicamente bajo el agua. Con el tiempo se instalaron réplicas, una en Florida y otra en el Caribe. Todas comparten algo en común: una calma sobrehumana, una energía que transforma el fondo del mar en un lugar sagrado. Allí el silencio se vuelve oración y la fe parece flotar entre las corrientes.
Una escultura sumergida que no solo honra a los caídos, sino que da consuelo a los que aún bajan. Hallazgo 15. El taller de sal escondido en el agua. Belice 2004. Un equipo de arqueólogos de la Universidad Estatal de Luisiana explora una laguna oculta y encuentra un pedazo de historia que nadie esperaba hallar bajo el agua. Un taller maya de sal, perfectamente conservado entre manglares y sedimentos. Cabañas de paja, cerámica antigua, vasijas idénticas entre sí. Todo sugiere un sistema de producción estandarizado. No improvisaban, hervían agua de mar para extraer sal con precisión casi industrial. Pero lo más sorprendente es el propósito, porque para los mayas, la sal no solo era condimento, era moneda. Servía para conservar alimentos, curar heridas, hacer trueques. Era oro blanco. Este taller no fue solo un espacio utilitario, fue una fábrica submarina de riqueza, testigo de cómo una civilización convirtió el océano en economía. Hallazgo 14. Dugongos encadenados. La explotación bajo el mar. Indonesia 2019. Una inmersión rutinaria en aguas cristalinas se transforma en una pesadilla bajo el agua. Un grupo de buzos encuentra 2 jaulas y dentro, algo que no debería estar ahí. Una madre dugongo y su cría, encadenadas, inmovilizadas, asustadas. El dugongo es pariente del manatí, gentil, lento, vulnerable y está en peligro de extinción. ¿La razón del encierro? Un pescador las usaba para atraer turistas a cambio de dinero. A pesar de prometer su liberación, los animales seguían cautivos. Solo después de que los buzos documentaron y viralizaron el caso, las autoridades pudieron intervenir. Fueron liberados, pero el daño ya estaba hecho. Un recordatorio brutal de que incluso en el fondo del mar, la codicia humana aún puede encadenar a lo más inocente. Hallazgo 13. ¿Una ciudad griega sumergida? No tan rápido. Frente a la isla griega de Zakynthos, los buzos pensaron haber descubierto una ciudad hundida. Columnas, estructuras en forma de anillos, piedras perfectamente alineadas. Pero la verdad, como siempre, resultó más extraña que la ficción. Un análisis posterior reveló que no se trataba de arquitectura antigua, sino de una formación geológica natural, provocada por una fuga subterránea de gas hace unos 5 millones de años. Las estructuras no eran pilares, sino acumulaciones de minerales en forma de rosquilla, extrañas, únicas, creaciones de la Tierra, no de manos humanas. No fue una ciudad, pero sí una cápsula del tiempo geológica que revela cómo respira y muta nuestro planeta, incluso cuando nadie lo está mirando. Hallazgo 12. Yonaguni, pirámide natural o mensaje del pasado. Frente a las costas de Yonaguni, Japón, reposa una estructura colosal, escalonada, simétrica, perfecta. Muchos aseguran que es una pirámide submarina tallada por manos humanas hace miles de años. Otros dicen que es solo una formación rocosa natural. Pero entonces, ¿por qué parece tener escaleras, pasajes, una plataforma de aterrizaje? Algunos científicos la conectan con una civilización perdida anterior a la nuestra. Y hay quienes van más allá, plantean teorías sobre intervención extraterrestre. Mide 150 metros de largo por 40 de ancho y se alza hasta apenas 5 metros de la superficie. Aún no hay consenso, pero ahí está, esperando, desafiando todo lo que creemos saber sobre nuestra historia. Hallazgo 11. Pirosomas, las bestias de luz que flotan en el océano. Parecen sacados de una película de ciencia ficción y, sin embargo, son reales. Los pirosomas son organismos tubulares, gelatinosos, flotantes que pueden llegar a medir varios metros. Pero no son una sola criatura, son colonias vivas, formadas por miles de seres microscópicos que trabajan como uno solo. Flotan, filtran agua, se alimentan. Y lo más hipnótico es que brillan. Una bioluminiscencia azul que ilumina el mar como si fueran linternas flotantes. A simple vista parecen fantasmas del océano, silenciosos, suaves, inexplicables.
y cuando una corriente los arrastra cerca de la superficie, el mar se convierte en un espectáculo de luces imposible de olvidar. Hallazgo 10. Los círculos inexplicables del fondo marino. Imagínalo, estás buceando a gran profundidad y de pronto, en el lecho marino ves un círculo perfecto, simétrico, complejo, casi artístico. En 1955, frente a las costas de Japón, se descubrió uno de estos misterios patrones. Durante años nadie supo qué lo había formado. Un fenómeno natural, una actividad extraterrestre. Hasta que se reveló el autor, un pequeño pez globo macho, construyendo un nido para atraer a su pareja. Sí, un pez. Pero eso no lo resuelve todo, porque han aparecido otros círculos en distintas partes del océano, más grandes, más complejos y sin explicación clara. Fenómenos geológicos inusuales o quizás algo que aún no conocemos. Sea lo que sea, estos círculos siguen dejando a la ciencia con más preguntas que respuestas y a nosotros con la certeza de que el arte también puede venir desde las profundidades. Hallazgo 9. La zona más silenciosa del planeta. Le llaman la zona Hadal, en honor a Hades, el dios griego del inframundo, y no es casualidad. A más de 11.000 metros de profundidad, donde la presión puede aplastar un submarino como una lata, existe un reino casi mudo, sin luz, sin calor, sin descanso. Pero no está vacío. Allí viven criaturas adaptadas al límite, peces caracol, anfípodos, seres translúcidos capaces de sobrevivir donde todo parece imposible. Y lo más perturbador, incluso aquí se han encontrado rastros de carbono radiactivo, restos de pruebas nucleares absorbidos por la fauna del abismo. Pocos lugares en el mundo son tan desconocidos como la zona Hadal, un infierno de presión, silencio y misterio, el último inframundo de la Tierra. ¿Qué hallazgo te ha dejado más inquieto hasta ahora? Déjanoslo en los comentarios y danos like si te está gustando. Y ahora prepárate, porque lo que viene te hará mirar el océano con otros ojos. Hallazgo 8. Los motores perdidos del Apolo 11. Durante décadas estuvieron en el fondo del mar, oxidados, olvidados, hasta que un hombre decidió recuperarlos. Jeff Bezos, fundador de Amazon, lideró una expedición con un solo objetivo: localizar y recuperar los motores F-1 del Saturno V, el cohete que llevó a los primeros humanos a la Luna. Usaron tecnología de sonar de última generación y en marzo de 2012 los encontraron a más de 4.000 metros de profundidad en el Atlántico. Lo que sacaron no eran solo pedazos de metal, eran historia. Cilindros gigantes que consumían toneladas de oxígeno líquido y queroseno por segundo, con una potencia de 32 millones de caballos. Los motores fueron rescatados, restaurados y presentados en el aniversario número 44 del alunizaje. Un recuerdo de que antes de llegar a la Luna también hubo que sumergirse en la Tierra. Hallazgo 7. El calamar que no quiere ser descubierto. En las frías aguas del océano austral vive un monstruo silencioso. No en cuentos, en la realidad. El calamar colosal puede medir más de 14 metros y pesar media tonelada. Es el invertebrado más grande del mundo. Tiene los ojos más grandes del reino animal, ganchos giratorios en los tentáculos, un cuerpo diseñado para la caza y un comportamiento que nadie logra descifrar. Se han recuperado muy pocos ejemplares, y estudiar uno vivo en su hábitat natural es casi imposible. ¿Es agresivo? Un emboscador. ¿Se mueve solo o en grupos? Todo lo que sabemos es que no quiere que lo encontremos, y tal vez por eso nos obsesiona tanto. Hallazgo 6. El Stonehenge sumergido del lago Michigan. No está en Europa ni bajo el mar, está en un lago. En 2007, mientras buscaban restos de naufragios, unos buzos encontraron una serie de piedras dispuestas en forma de V en el fondo del lago Michigan. Un patrón prehistórico, y entre ellas, una piedra grabada con lo impensable: un mastodonte, un animal extinto hace más de 10.000 años.
Los arqueólogos creen que la estructura tiene al menos 9.000 años, pero el lugar exacto se mantiene en secreto. Las tribus indígenas de la zona lo protegen, temiendo una invasión turística. Un santuario bajo el agua, una cápsula del tiempo y quizá la prueba de que nuestra historia es más antigua y misteriosa de lo que imaginamos. Hallazgo 5. El mamífero que bucea hasta el imposible. Se llama Zifio de Cuvier, y aunque pocos lo han visto en libertad, este mamífero marino ha roto todos los récords de buceo conocidos. Puede descender a más de 3.000 metros de profundidad y permanecer allí durante casi 4 horas sin subir a respirar. Ni siquiera el cachalote, famoso por sus inmersiones, llega tan lejos ni aguanta tanto. Se han registrado zifios haciendo viajes a lugares donde la presión aplastaría un submarino, y aún así vuelven sin heridas, sin prisa, con la misma calma con la que llegaron. Cómo lo lograron se desconoce. Su cuerpo puede ralentizar el corazón, almacenar oxígeno en músculos especiales y resistir la falta de luz y calor. Pero los científicos aún no entienden del todo cómo sobreviven allá abajo. Una criatura esquiva, silenciosa y legendaria. Un atleta del abismo que sigue riéndose de nuestras leyes biológicas. Hallazgo 4. El collar con dientes de un monstruo prehistórico. El Titanic sigue revelando secretos. En 2023, un equipo del proyecto Magellan descubrió algo inesperado entre los restos del naufragio. Un collar de oro, pero no era un collar cualquiera. El colgante estaba hecho con un diente de megalodón. Sí, del tiburón gigante que medía más de 15 metros y tenía dientes de hasta 18 centímetros. ¿Quién llevaba esta joya? Nadie lo sabe, pero se cree que era un pasajero de primera clase, alguien con acceso a piezas tan raras como imponentes. El diente tiene marcas claras, tamaño imponente y color oscuro entre la corona y la raíz. Todo indica que proviene de esa criatura extinta hace millones de años. Un colgante perdido bajo el océano, una reliquia prehistórica en un símbolo de lujo humano. Una conexión inquietante entre dos tragedias, separadas por era geológica y desastre marítimo. Hallazgo 3. El botiquín romano hundido en el Mediterráneo. Toscana, Italia, año 2004. Arqueólogos marinos encuentran un barco romano hundido y dentro de él, algo asombroso. Una pequeña caja de madera sellada, protegida. En su interior, el botiquín de medicina más antiguo jamás recuperado. Entre los objetos, herramientas quirúrgicas, frascos de vidrio y cilindros con pastillas perfectamente conservadas. Al analizarlas descubrieron su composición. Unas eran suplementos vitamínicos y otras tenían alto contenido en zinc y se usaban posiblemente para tratar problemas de visión. Un pequeño cofre de más de 2.000 años de antigüedad que muestra cómo los romanos cuidaban su salud en alta mar y que desde el fondo del Mediterráneo aún tiene cosas que enseñarnos. Hallazgo 2. Naya, la joven que cayó en un abismo. En el año 2007, en una cueva sumergida de Yucatán llamada Hoyo Negro, los arqueólogos descubrieron un esqueleto. Pertenecía a una joven entre 15 y 17 años que había muerto hace 12.000 años. La llamaron Naya, como las ninfas acuáticas de la mitología griega, y lo que revelaron sus huesos fue tan trágico como asombroso. Cayó a un pozo profundo, murió sola, pero con ella quedaron atrapadas tigres dientes de sable, perezosos gigantes y tapires. Una fosa convertida en cápsula del tiempo. Sus dientes mostraban señales de desnutrición, sus manos desgaste por trabajo físico y ya había sido madre. Se encontraron 98 fragmentos de su esqueleto, incluido el cráneo, costillas y casi todas las vértebras. Es el resto humano más completo de América. Una adolescente prehistórica cuya vida y muerte aún nos hablan desde el fondo del agua. Hallazgo 1. El submarino perdido del Imperio Ruso. Después de 20 años de búsqueda, un equipo internacional liderado por OceanX logró un descubrimiento histórico. Un buque sumergido cargado con coñac y licores centenarios en perfecto estado. Se cree que el cargamento estaba destinado a la corte del zar Nicolás II. El barco fue hundido en el mar Báltico, entre Suecia y Finlandia, poco antes del estallido de la Revolución Rusa. Entre las botellas rescatadas había licores de la marca Benedictine, con más de 500 años de legado. Se dice que han madurado bajo el mar durante un siglo y que su sabor, potencia y rareza no tienen comparación.
Pero esto no es solo una anécdota alcohólica, es una cápsula de la historia imperial, un brindis congelado en el tiempo y una última entrega que nunca llegó a su emperador. Después de todo esto, quizás sea cierto que conocemos más de Marte que del fondo de nuestros océanos. Desde ciudades sumergidas que nunca existieron hasta criaturas imposibles de clasificar, pasando por collares prehistóricos o botiquines médicos romanos. Queda claro que el océano no es solo agua y sal, sino también memoria, historia y misterio. Cada hallazgo que hemos visto hoy es una grieta en nuestra comprensión del mundo, una señal de que aún no lo hemos visto todo. Si te ha gustado tanto como a nosotros, danos like y síguenos para más aventuras. Te esperamos en el siguiente video de Oculto ante tus ojos.